Buenas tardes, ya. Vamos empezando. Ustedes ingresan sus compañeros a la reunión de acompañamiento y soporte técnico. A ver, el año pasado, entre las actividades que se enviaron, dentro de lo que son las fichas de bachillerato técnico, se enviaron algunas actividades. Entre esas actividades se les mandaron a investigar lo que son los conceptos de voltaje, amperaje, intensidad de corriente y todo eso. Bueno. Basado en eso, nosotros vamos a trabajar lo que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. Y de acuerdo con lo que va concatenado con las otras asignaturas, como es la asignatura de química, nos vamos a basar en la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, la fórmula, hay fórmulas para calcular lo que es el voltaje, la resistencia y la intensidad. El voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente. La resistencia eléctrica es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia eléctrica. El voltaje está representado por los voltios y la intensidad está representada por lo que son los amperios. La resistencia eléctrica viene dada por lo que son los ohmios. ¿Sí? Hasta ahí vamos claritos. Ahora, déjenme ver si puedo proyectar lo que es el material de apoyo. Este material de apoyo consiste de 5 páginas. En sí, lo que tenemos que hacer son los ejercicios. Solamente hay que hacer los ejercicios. Lo que dice circuito en serie es para que ustedes vayan recordando cómo es el circuito en serie. Son elementos conectados en secuencia como si estuvieran en una cadena. Aquí vemos elementos conectados en secuencia, una bombilla, lo que es un timbre y lo que es que los dos elementos se encuentran conectados a una pila de 4 voltios y medio. Ya. Aquí dice, bueno, la salida del 1 está conectada a la entrada del siguiente y así sucesivamente en el circuito en serie. Todos los elementos que se conecten en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre todos los elementos conectados en serie. La intensidad de la pila es la misma que atraviesa cada receptor. Significa que la intensidad total es igual a la intensidad del 1, 2 y 3 o más elementos. La tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones de cada elemento. En este caso sería el voltaje total es igual al voltaje del primer elemento más el voltaje del segundo elemento más el voltaje del tercer elemento y así sucesivamente hasta el número de elementos que se nos dieron. La resistencia total de los receptores conectados en serie es la suma es la suma de la resistencia de cada receptor. La sumatoria de resistencia total es igual, la resistencia total es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de la resistencia. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, hasta la resistencia dada por el ejercicio o el ejemplo que nos vayan a dar. Si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. Si la pila llega a fallar, todo lo demás llega a fallar. Vamos a ver, me imagino que ya se han conectado algunos más de sus compañeros. Con todo, si es que alguno tiene problema de conectividad, ustedes saben que ya estoy haciendo la grabación y la paso directamente a mi canal de YouTube y el link de mi canal de YouTube lo paso a cada grupo de WhatsApp. Aquí nos va a dar un ejemplo de lo que es circuito en serie. Ejemplo de ejercicio de circuito en serie. Lo primero que se va a calcular es la resistencia total. Esta resistencia total se llama resistencia equivalente, porque se la puede sustituir toda la resistencia de los receptores o de los elementos que se encuentran en serie por una cuyo valor será el de la resistencia total. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el siguiente circuito. Nos dan un circuito en serie donde hay una pila de 6 voltios, hay una resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 5 ohmios y la resistencia 3 de 15 ohmios. Aquí queremos sacar lo que es la resistencia total o equivalente, y esa sería igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la sumatoria de la resistencia 2 y de la resistencia 3
Ese valor lo reemplazamos con los números que son de cada uno y la sumatoria total nos da a 30 ohmios. El circuito equivalente quedaría como el que se encuentra a la derecha. Este es el circuito equivalente y nos da que tenemos que poner el mismo valor de lo que es el voltaje, 6 voltios de la pila que se encuentra aquí, y reemplazamos las tres resistencias por una sola, que sería del valor total de los 30 ohmios, conocido también como resistencia equivalente. Ahora dice que se puede calcular lo que es la intensidad total del circuito. Según lo que nos ha dado la ley de Ohm, la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, sobre la resistencia eléctrica total. Según los datos que nos han dado este circuito en serie, vendría a ser la intensidad total es igual a cuánto es el voltaje total, sería de 6 voltios sobre cuánto sería lo que es la resistencia total que acabamos de calcular, serían 30 ohmios. 6 dividido para 30 igual a 0,2 amperios. Ya, eso significa que tanto la intensidad total, que viene de ser de 0,2 amperios, sería la misma intensidad que va a recibir el elemento 1, va a tener la resistencia 0,2 amperios, el elemento 2 va a tener la resistencia 0,2 amperios, y el elemento 3 va a tener lo que es la intensidad de 0,2 amperios. Todos equivalen a 0,2 amperios. Ahora solo nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor o elemento para calcular la tensión en cada uno de ellos. Aquí es igual, el voltaje del primer elemento es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahorita acabamos de calcular lo que es la intensidad de corriente, que es igual a 0,2. Reemplazamos esa intensidad 1 por 0,2, la multiplicamos por el valor de la resistencia 1, que como dice el gráfico es de 10 ohmios. 0,2 por 10 es igual a 2 voltios. Ahora reemplazamos. El voltaje 2 es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Sabemos que la intensidad es 0,2 amperios por la resistencia 2, que en este caso sería 5 ohmios, sería igual a 1 voltio. Nos vamos con el voltaje 3, que es igual a la intensidad 3. Intensidad 3. Buenas tardes, señorita Gavilanes. Ya. Estamos con lo que es el material de apoyo. Termino de explicar esta parte para el resto y vuelvo a explicarlo a usted ya. Vamos a lo que es el voltaje 3 igual a la intensidad 3, que como ya vimos se sacó la intensidad total, que es de 0,2 amperios por, nos vamos a lo que es la resistencia 3 que nos da el gráfico, que tiene 15 ohmios. 0,2 por 15 que nos da, que es igual a 3 voltios. Y con eso ya tendríamos los voltajes 1, 2 y 3. Y después para sacar el voltaje total se tendría que sumar los 3 voltajes. Voltaje 1, 2 y 3. A ver. Perdón. Voy a repetir un ratito debido a su compañera o compañeros que recién han ingresado. Como ustedes saben, nos estamos basando en lo que es la ley de Ohm. Esto ya están viendo en química. Según la ley de Ohm hay diferentes fórmulas. En este caso nosotros estamos viendo que la fórmula del voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente. Y la resistencia eléctrica, según la fórmula que estamos viendo, es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y por último, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia eléctrica. El voltaje está dado de acuerdo a voltios. Lo que se refiere a intensidad de corriente eléctrica, como ustedes pueden ver, se lo da por medio de amperios. Y por último, la resistencia eléctrica está dada por ohmios. Ahora nos vamos al material de apoyo. El material de apoyo es una explicación de lo que son circuitos en series y paralelos. Comenzamos desde ahí y después pasamos a ver ejemplos de ejercicios de circuito en serie y también más adelante ejemplos de circuitos en paralelo. Por ahora, primero tenemos que saber que los circuitos en serie son elementos que están conectados como eslabones o en secuencia como en una cadena.
¿sí? A ver, uno va conectado, donde termina uno va al principio del otro. La salida de uno, aquí dice la salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Aquí un ejemplo simple de circuito en serie donde está conectada una bombilla que tiene un foco con un timbre conectado a los dos a una pila de 4 voltios y medio. Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad o la misma, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre de todos los elementos conectados en serie. ¿Ya? Fíjese que la intensidad que sale de la pila es la misma que atraviesa cada receptor o elemento. La tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada uno de los elementos de cada elemento. En este caso se refiere al voltaje. El voltaje total es igual al voltaje del elemento 1 más el voltaje del elemento 2 más el voltaje del elemento 3. La resistencia total de todos los receptores conectados o elementos conectados en serie es la suma de la resistencia de todos los receptores. Aquí la resistencia total es igual a la sumatoria de la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 o hasta el número de resistencias que nos vayan a dar de acuerdo al ejercicio o al ejemplo. Si un elemento conectado en serie deja de funcionar, los demás elementos en serie también dejan de funcionar, especialmente si es la pila o la batería. Aquí tenemos el ejemplo de un ejercicio de circuito en serie. Lo primero que se va a calcular es la resistencia total. Esta resistencia total a veces también tiene el nombre de resistencia equivalente, que es la misma resistencia que van a tener todos los elementos que se conectan en serie. Vamos a ver el circuito en serie que nos están dando aquí. Hay un voltaje de 6 voltios, hay una pila de 6 voltios para el voltaje, hay una resistencia de 10 ohmios, hay otra resistencia de 5 ohmios y como resistencia 3 de 15 ohmios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es la resistencia total. La resistencia total es igual al valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Reemplazamos los valores con los que nos dan. Resistencia 1, 10. Resistencia 2, 5. Resistencia 3, 15. Total, suma 30 ohms. El circuito equivalente quedaría como el circuito de la derecha. Este es el circuito equivalente donde repetimos la misma pila con el mismo voltaje y lo único que reemplazamos, las tres resistencias, se lo unifica en una sola que tenga 30 ohms. Ahora, nosotros queremos calcular la intensidad total del circuito y de acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia eléctrica total. ¿Eso a qué sería igual? Nosotros tenemos que el voltaje total es igual a 6 voltios sobre, acá vamos a sacar ahorita la resistencia total que es 30 ohmios y eso nos daría un valor de 0,2 amperios. Eso significa que la intensidad total va a ser igual para el elemento 1, la intensidad del elemento 1, la intensidad del elemento 2 y la intensidad del elemento 3 que serán de 0,2 amperios. Ahora, donde nos quedamos aquí es para sacar el voltaje, como ustedes están viendo, para sacar el voltaje del elemento 1, nosotros multiplicamos la intensidad eléctrica del elemento 1 por la resistencia del elemento 1. En este caso, todas las intensidades quedaron son 0,2 amperios por la resistencia, que en este caso sería de 10 ohms. Y nos van quedando los resultados a los que reemplazamos intensidad por el valor de la resistencia en ohmios. Y en la primera nos sale 2 voltios, el segundo voltaje nos da 1 voltio y el tercer voltaje es igual a 3 voltios. Bueno, para comprobar es simple, lo único que se hace es sumar los 3 voltajes y al sumar los 3 voltajes se dan cuenta de que es el mismo voltaje que se nos da en la pila. Al sumar 2 más 1 más 3 igual al voltio que se nos dio en la pila. Deben recordar que para tener circuito resuelto es necesario que conozcan tanto el valor de R, I y de U. El joven Vera recién está ingresando. Señor Vera, va a tener que esperar hasta el final porque yo ya voy a más de la mitad de la explicación. Aquí está, pero me sacaron. ¿Lo sacaron? Bueno, ahí sí no sé. Sí,
Bueno, ya, vuelvo a repetir. Ya comprobamos el voltaje total y al sumar el voltaje total de cada uno de los elementos nos damos cuenta de que es igual al voltaje de la pila, que era de 6 voltios. ¿Y ahora qué pasó? Jiménez, ¿también la sacaron? A ver, nos quedamos aquí. En este caso sería voltaje total es igual a la sumatoria de voltaje del elemento 1, del elemento 2 y del elemento 3. Intensidad de corriente total es igual a la intensidad del elemento 1, 2 y 3. Y la resistencia total es igual a la sumatoria de la resistencia 1, 2 y 3. En este caso nos dan también la fórmula de la potencia, porque más adelante se va a pedir que saquen un ejercicio lo que es potencia. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Para poder sacar la potencia total es igual al voltaje total de los elementos por la intensidad total de todos los elementos. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que sería igual, el voltaje total es de 6 voltios por la intensidad total, que sería de 0.2, quedaría igual a 1.2 vatios. La potencia va a estar dada por lo que son vatios. Potencia 1 es igual a lo que es el voltaje 1 por la intensidad 1. Para comprobar que la potencia total esté de acuerdo, vamos a verificar lo que son las potencias de los elementos 1, 2 y 3. En este caso reemplazamos el voltaje del elemento 1, que era de 2 voltios, por la intensidad del elemento 1, que era de 0.2 amperios, nos da igual a 0.4 vatios. La potencia 2 es igual al voltaje 2 por la intensidad 2. Voltaje 2 era de 1 voltio por 0.2 amperios, igual a 0.2 vatios. Y la potencia 3 igual al voltaje 3 por la intensidad 3. Eso sería igual, nos daba 3 voltios por 0.2 amperios, que nos da igual a 0.6 vatios. Y al nosotros sumar la potencia 1, 2 y 3, nos damos cuenta que es igual a 1.2 vatios, que nos da la potencia total, para verificar que exactamente estaba correcto. Ya. Bueno, esto de lo de pedir la energía consumida en kilovatio hora no lo voy a hacer por ahora, porque si no se van a confundir, ¿sí? Para kilovatio hora se tendría que hacer, como dice el ejemplo aquí, se tendría que dividir el vatiaje para 1000. Entonces ahorita no lo vamos a hacer. Esto tal vez lo veamos después. Por ahora vamos a hacer lo que esté más o menos fácil. Tal como bien explicado, también se nos va a pedir potencia. Y entre los ejercicios para resolver, aquí quiero que quede claro. Ahorita estamos en circuitos en serie. Espero que me estén escuchando todos. Para circuito en serie yo solamente he puesto 3 ejercicios. No le estoy mandando ni 5, ni 10, ni 20. Vamos a empezar con 3 ejercicios para circuitos en serie y 2 ejercicios para circuito en paralelo, ¿sí? Después, si tenemos tiempo, vamos a ver si la semana que viene realizamos aquí mismo en lo que es el acompañamiento. Les voy a poner un ejercicio a cualquiera, lo pueden hacer individual o en grupo, y lo vamos resolviendo para ver si ha quedado bien claro lo que son los ejercicios de circuito en serie o en paralelo. A ver, los ejercicios para resolver solamente son 3 en el circuito en serie. Aquí nos dan el circuito en serie. El primero tiene una pila o una batería de 180 voltios, que nos da con la resistencia A, que es de 10 ohmios, resistencia B de 20 ohmios y resistencia C de 30 ohmios. Aquí nos pide calcular la resistencia total, la intensidad total y el voltaje total. Para el cálculo del voltaje total, yo quiero calcular el voltaje total tal como vimos en las fórmulas anteriores, con el voltaje de cada uno de los elementos, voltaje de A, de B y de C. Con eso lo sumamos y da el voltaje total.
Para el siguiente circuito en serie tenemos una pila, una batería de 80 voltios, tenemos resistencia A de 30 ohmios, resistencia B de 10 ohmios y resistencia C de 40 ohmios. Nos pide el ejercicio calcular la resistencia total, la intensidad total y el voltaje total. Dense cuenta que aquí todavía no estoy pidiendo la potencia, solamente me hacen lo que les estoy pidiendo, por favor. Ahora sí, vamos al tercer ejercicio del circuito en serie. Me está dando un voltaje total de 120 voltios, resistencia de 200 ohmios, la primera resistencia de 200 ohmios, la segunda resistencia de 140 ohmios y la tercera resistencia de 100 ohmios. Nos pide aquí calcular la intensidad total, la tensión, la potencia, así como la potencia total. Aquí tienen que calcular la potencia de cada resistencia y al final la potencia total, que ustedes ya saben que es la sumatoria. Nos vamos a la parte de lo que es circuito en paralelo. Como ustedes ven aquí, una pequeña introducción a lo que es circuito en paralelo, porque asumo que la mayoría no se acuerdan de esta parte. Las características de los circuitos en paralelo son elementos conectados, sus entradas a un mismo punto de circuito y su salida a otro mismo punto de circuito. Y cada elemento, según lo que se ve en el gráfico, está de una forma paralela. Ustedes ven que las tres boquillas con los tres focos están de forma paralela, asimismo con la pila o batería que se incluye en el gráfico. Todos los elementos receptores conectados en paralelo están a la misma tensión, por eso el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. La suma de intensidad que pasa por cada uno de los receptores o elementos es la intensidad total. La intensidad total es igual a la intensidad del elemento 1 más la intensidad del elemento 2, la intensidad del elemento 3, así sucesivamente, si es que hubieran más elementos. No se confundan, si se fija, es al revés de lo que está en el circuito en serie. La resistencia total o equivalente conectada en serie se calcula de la siguiente forma. Resistencia total es igual 1 como numerador y como denominador 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R a la enésima potencia o al enésimo elemento que nos hayan dado, así sean 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, dependiendo de la resistencia que nos den aquí. En este caso el ejemplo nos está dando hasta 3 resistencias. Si un receptor o elemento deja de funcionar, los demás receptores y elementos siguen funcionando con normalidad, a diferencia del circuito en serie que ustedes vieron que si uno deja de funcionar, el resto de los elementos del circuito dejan de funcionar. Ahora vamos al ejemplo del ejercicio de circuito en serie. Aquí nos están dando lo que es un circuito en serie, perdón, un circuito en paralelo, disculpen la confusión. Aquí nos están dando el ejemplo de ejercicio de un circuito en paralelo, donde la pila o batería es de 5 voltios, nos da una resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 5, resistencia 2 de 5 ohmios, resistencia 3 de 15 ohmios. Se pueden seguir la misma fórmula de resolución en serie, pero en este caso nosotros vamos a hacer otra modalidad. Vamos a ver lo que es el voltaje total, que es igual al voltaje del elemento 1, 2 y 3, que sería igual a 5 voltios. Ese es el voltaje total. Ahora nos piden calcular la intensidad de cada receptor elemento de acuerdo a la ley de Ohm, en la que nos da la fórmula que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Empezamos con el primer elemento. El primer elemento dice intensidad del elemento 1 es igual al voltaje del elemento 1 sobre resistencia eléctrica 1, y eso lo reemplazamos con los datos que nos dan. En este caso, el voltaje general es 5 voltios sobre resistencia 1, que es de 10 ohmios. Eso sería igual a 0,5 amperios. Intensidad del elemento 2 es igual al voltaje 2, que sigue siendo 5 voltios sobre la resistencia 2, que en este caso son 5 ohmios. Eso dividido da igual a 1 amperio. La intensidad del elemento 3 es igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. En este caso reemplazamos 5 voltios dividido para 15 ohmios. Eso es igual a 0,33
amperios. Pero a lo que nosotros hacemos en sumatoria, como nos indica más adelante, la sumatoria nos da una secuencia de 3, de varios números 3. En la calculadora, por lo general, cuando se hace esta división, le sale 0,3 o 0,33 a la 10 o a la 15. O a la menos 10 o a la menos 15 le sale en la calculadora. Bueno, ya acabamos de hacer el ejercicio de lo que es el circuito en paralelo. Aquí les dejo dos ejercicios para hacer. En este caso tenemos el primer circuito que nos está dando resistencia de 50 ohmios, resistencia B de 20 ohmios, resistencia C de 10 ohmios y un voltaje de 100 voltios. Ya, basado en eso, ustedes tienen que calcular la intensidad total y la potencia. Aplican la fórmula donde vimos la potencia y ahí la sacan la potencia. Y en el segundo ejercicio tenemos resistencia del elemento 1, resistencia 1, perdón, 9 ohmios, resistencia 2, 18 ohmios, resistencia 3, 30 ohmios, y lo que es el voltaje de 90 voltios. Aquí calculan la intensidad total y la potencia. Y eso es todo. Al final está la bibliografía donde se ha sacado todo esto. Me imagino que está todo claro. Ahí en material de apoyo está todo bien explicadito. Yo acabo de explicar de nuevo. Están todas las fórmulas, incluso la fórmula de la potencia. Para que no digan que después, ay, no sé cómo sacar la potencia. No. La fórmula de la potencia está explicada en lo que es la parte de arriba donde están los circuitos en serie. Así tienen que sacar lo que es la potencia para el circuito en paralelo. Si alguien no ha entendido, alce la mano. O pregunte, empiecen a preguntar. Como no escucho preguntas, imagino que está todo claro. El material de apoyo, como ustedes ya saben, yo ya lo compartí ayer en el grupo de alumnos de los dos cursos, tanto de mi curso como de informática. Ya está el material de apoyo de soporte técnico. Así que no hay excusa para que no hagan los ejercicios que están en el material de apoyo. En el material de apoyo están los ejercicios, vean que estoy repitiendo. ¿Cuántos ejercicios son, licenciado? A ver, si son 3 ejercicios de circuito en serie más 2 ejercicios de circuito en paralelo, ¿cuánto es en total entonces? ¿Qué pasó? ¿No saben sumar? 5 ejercicios nomás. Solo son 5. Repito, solo son 5 ejercicios. Sí, en total. No sabe sumar esa niña, licenciado. Ya, Es que no escuché, licenciado, porque acá están haciendo bulla. Ah, ya. Bueno, ya, le están haciendo bulla. A ver, repito, solamente son 3 ejercicios que van a resolver el circuito en serie más 2 ejercicios de circuito en paralelo. ¿Sí? Ahí quedamos claros. Y la próxima semana vamos a resolver un ejercicio ya sea de circuito en serie o paralelo aquí en el acompañamiento. Me imagino que como ya los resolvieron, la semana que viene les vamos a poner en práctica ya sea un ejercicio de circuito en serie o en paralelo. Lo hacemos individual o si ustedes quieren lo pueden hacer en grupo. Lo van resolviendo, cada uno resuelve una parte y ahí vemos cómo les va quedando. Ya. Si no hay preguntas, me imagino que no hay preguntas. No hay preguntas. Pero, licenciado, solo eso hay que hacer resumen de lo otro, de lo de arriba. A ver. Si ustedes leen la agenda dice tema general electricidad básica. Subtema ejercicios de circuito en serie. Yo puse la introducción del circuito en serie en paralelos porque hay algunos que no se han de acordar lo que es un circuito en serie en paralelo. Solamente son los ejercicios de circuito en serie y paralelo. ¿Quedó claro? Ya que no lee, licenciado, pues se pregunta. Ya, gracias. Ahí tienen que leer bien la agenda, que solamente son los ejercicios de circuito en serie y en paralelo. Eso es todo. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ya, yo hago preguntas entonces para ver si están dormidos o no. A ver,
¿Cuántos ejercicios son totales en de circuitos en serie en paralelo? En total, ¿cuántos ejercicios son? Señorita... no. Bueno, sí, Arias Meléndez, Carolina. Mande, licenciado, dígame. ¿Cuántos ejercicios son en total de los ejercicios de circuito en serie paralelo? ¿Cuántos son en total? 5. Excelente. Bueno, a ver, alguien que parezca que está como dormido, déjame ver. No están dormidos. A ver, queda claro entonces. Para sus compañeros que no pueden estar aquí, ya saben que yo dejo la grabación otra vez. ¿Quién es Jiménez? Que está que se sale a cada rato. ¿Quién es Jiménez? ¿Jiménez Cagua o la otra Jiménez? ¿Quién es Jiménez? Pregúntele usted. Estoy preguntando, ya la ingresé. ¿Dónde está Jiménez? Jiménez P, ¿quién es? Le pongo falta si no me dice quién es. Bueno, va a tomar lista. A ver, vamos a ver. Según el TIN hay 16 estudiantes. Vamos a ver cuáles son los jóvenes de tercera informática IB que están aquí. A ver, Albán Rizo Fernanda. Presente. Álvarez Rugel. Presente. Para la próxima vez, trate de poner el celular o el computador donde no le hagan tanta bulla. Es que, bueno, yo me entiendo. Arias Jumbo, Javier. Arias Meléndez. Carolina. Presente. Bermello, William. Presente. Carlos Vera, ¿ya no lo sacaron? No, ya no me sacaron. Ya estoy aquí activo y potente. A ver, no hablen así que esto es grabación, por favor. Flores, Lucy. Presente. Gavilanes Génesis, no se me atrase, niña Gavilanes. Presente, profe. Isaac Gómez. Presente. Joven Gómez, me falta hacerle la entrevista de los factores, ¿cómo se llama? Ay, socioemocional. Cuando sea, licenciado. Ya, en 10 minutos, porque ya mismo tengo que presentar en 1 hora ese informe. Ahí ya, licenciado. Ya, ¿quién es Jiménez P? Lainez. Justin. Presente. Le pongo falta a Jiménez, así sea cualquiera de las dos entonces, ya tienen falta. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Quién es Jiménez P? ¿Quién es Jiménez P? Sí, estoy en clase. ¿Ah? ¿Quién es Jiménez? Ya. ¿Quién es Jiménez? Es nuevo ese mal, licenciado. Esa voz se me parecía de Caicedo, no de Jiménez. A ver, ¿dónde me quedé? Lainez, Avilés, Natalia Avilés. Angelina Podestá. Axel Poveda. Presente. Rosero Kevin. Presente. Y Priscila Torres. Presente. Bueno, jóvenes, ese es todo el acompañamiento. Ya saben, si ahorita no me han dicho dudas, pero si tienen después alguna duda me avisan. ¿Cuál es la duda? Tengan buenas tardes. Si van a salir, ya saben mis recomendaciones. Mascarilla, todas las medidas de seguridad, protéjanse sobre todo la nariz y la boca. Traten de llevar, si tienen alcohol en spray o gel antiséptico, traten de llevar si van a salir. Pasen bien. Buenas tardes.